¿Os acordáis de esta película? ¿Me podríais decir qué ciudad se supone que representa la gran ciudad sobre ruedas de esta película? Bienvenidos, bienvenidas cinéfilos, seriéfilos y amantes de la distopía. En el día de hoy vamos a ver la película de Mortal Engine. ¡Comenzamos! Vamos a empezar fuerte y vamos a decir que esta película está injustamente mal calificada. La verdad es que el público no le gustó demasiado, pero creo que está injustamente infravalorada. Y a lo mejor el público interpreta que está mal adaptada de la novela, o el mismo público puede interpretar que se pierden tantos personajes y en tanta fantasía para dejarnos un final un poco flojo con respecto a lo que sería la gran aventura que se presupone que se ve en la película. Pero yo me pregunto una cosa, en realidad, ¿qué se esperaba de la película? Porque realmente si es una adaptación, tanto buena como mala, en realidad el libro lo hemos leído. Y si luego tenemos esa misma adaptación, que creo que lleva unos pasos más que correctos, y luego obviamente lleva una trama que todos podemos deducir desde el principio de la película, pues ¿qué nos queda? Pues señores, disfrutar de esa película, disfrutar de ese diseño de producción, disfrutar de esa aventura, disfrutar de esos elementos, disfrutar al fin y al cabo un poquito de toda la película en sí, de los conceptos que nos encontramos, de cómo relacionarlos con el libro, bueno, y todas estas tipos de cosas. Bueno, y después de este comentario que creo que deja claro mi opinión sobre la película, vamos a pasar a ver esa sinopsis, a ver esos conceptos técnicos y vamos a ver algunas curiosidades dentro de esta película de Mortal Engine. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Sinopsis. Miles de años después de la destrucción de la civilización por un cataclismo, la humanidad se ha adaptado y ahora existen gigantescas ciudades en movimiento que vagan por la Tierra sobre enormes ruedas, absorbiendo a los pueblos más pequeños para obtener recursos. En una de esas colosales urbes, Tom Nasworthy, Robert Sheehan, proveniente de la clase baja de Londres, debería luchar por su vida junto a la peligrosa furtiva Hester Shaw, Hera Hilmar. Dos opuestos cuyos caminos nunca deberían cruzarse forman una peculiar alianza destinada a cambiar el curso del futuro. En realidad vemos una trama que parece muy común y que obviamente se puede acercar muchísimo al libro. Entonces tenemos dos polos opuestos, digamos que tenemos una protagonista y su contraparte en lo que sería ese ciudadano de Londres. Creo que en este caso está bien hecho. Ya sabéis, aquí en este canal hemos venido diciendo que los protagonistas siempre tienen que tener su contrapunto, no sus antagonistas. Los antagonistas también tienen sus contrapuntos, sino estos personajes protagonistas que tienen ese contrapunto que les va enriqueciendo a lo largo de lo que se desarrolla la trama. Al fin y al cabo, una forma de desarrollar ese personaje. Ese contrapunto nos da siempre esa discusión, nos da siempre ese punto de vista de mirar hacia nuestro pasado, de mirar hacia nuestro interior. Como digo, esto es una de las herramientas más usadas dentro de la narración para desarrollar un personaje. Cuando no hay un contrapunto, vemos que la película se desarrolla más linealmente, se desarrolla, como solemos decir, más de forma vacía. Pero cuando hay un contrapunto siempre es interesante, y en esta película también es interesante, aunque se le podría sacar más partido, cosa que vamos a analizar ahora en el siguiente punto. Comentarios técnicos. Como digo, la crítica no trata muy bien a esta película y el público la coloca en un 5. Pero yo os digo, ¿dónde está el fallo de esta película? Vamos a intentar llegar a ese punto de fallo. ¿Por qué? Porque creo que los actores son muy conocidos, los actores son muy buenos y los vemos en otras producciones que realmente se les saca mucho partido. Entonces, creo que aquí no está el fallo, los actores son buenos y los actores son de renombre. Entonces, como decimos en este canal, vamos a mirar un poquito más arriba, vamos a mirar esa dirección. En este caso, yo creo que la dirección está bien hecha, porque se le saca partido a muchos personajes, pero hay otro punto, y creo que es el guión. Creo que esa adaptación de este libro en particular flaquea. ¿Por qué? Porque es una serie de libros, y nosotros solo adaptamos uno. Y dentro de ese uno adaptamos uno que es muy gordo. Entonces, ¿qué
creo que nos llenamos completamente de personajes y al final no profundizamos en ninguno, incluso en los personajes principales. No profundizamos tanto como deberíamos de profundizar, no tenemos ese contrapunto constante que nos puede hacer evolucionar esos personajes. Entonces digamos que tenemos muchos buenos actores, muchas buenas caras conocidas, pero no profundizamos en la historia de ninguno en sí. Por ejemplo, en Windflower, pues ese personaje tiene muchísimo trasfondo, pero es que apenas la conocemos. La conocemos a mitad de la película, aunque aparece al principio de la película. Cuidado que aparece en esos carteles de Se Busca en la ciudad de Londres y luego ya aparece. Tenemos una excusa para que aparezca, pero realmente con lo fuerte que es ese personaje, con lo válido que es y con lo potente que es visualmente, ¿cómo no tenemos nada para meternos dentro de ese personaje? Nada más que conoce a la madre de Esther Shaw. Y si hemos seguido la película hasta que aparece Windflower, bueno, sabemos que el padre de Esther Shaw es blanco y en botella. O sea, no tenemos otra manera de decirlo. Pero realmente es que ni siquiera ese personaje está bien estructurado en el sentido de la profundidad. Sí que se ve que persigue un arma, sí que se ve que quiere la ambición de tener Londres y que quiere ir más allá del muro, lo que sea, pero vosotros me entendéis, no va a ese punto de desarrollo del personaje y eso es déficit de la adaptación. Quizás deberíamos de haber hecho una trilogía, quizás deberíamos de haber propuesto una trilogía y quizás deberíamos de haber mostrado primero una parte pequeñita de ese mundo y luego ir saltando. Creo que también se propuso, vamos a hacer esta película y si funciona, pues saltamos hacia los otros libros, tanto hacia adelante como hacia atrás, porque este ni siquiera es el primer libro de esta saga. En fin, yo creo que este es el punto que hace que la película pierda mucha fuerza. Por otra parte, los efectos especiales, muy buenos. Los efectos especiales obviamente no tienen ningún déficit, aunque bueno, ya veremos cómo envejecen, pero en principio creo que está muy bien planteado, incluso cómo se come esa Londres, esas grandes ciudades, porque habrá más grandes ciudades, cómo se comen a esos pueblos pequeños o a esas pequeñas ciudades que luego se van, digamos, reuniendo en entornos más pequeños o en entornos para comerciar de una forma o de otra. Y por último, y no menos importante, creo que en este desarrollo de la película deberíamos de haber tenido un final con algún twist más, con algún, no sé, algo que nos sorprendiera, porque en realidad pues tampoco nos estaba sorprendiendo demasiado, ¿no? Algún giro de guión, alguna cosa que nos saltara de la butaca, no sé, alguna cosa que dijera, joder, pues al final no lo va a conseguir, pero bueno, al final es un camino muy lineal, empieza muy bien porque nos plantea una aventura muy interesante y muy frenética y luego llega un momento, desgraciadamente, que se vuelve muy lineal. El mundo de Mortal Engine. En este punto vamos a ver algunas curiosidades y algunas analogías. Por ejemplo, la primera analogía es el crecimiento de las ciudades. Cómo, digamos, las grandes ciudades van creciendo y se van comiendo los pueblos pequeños. ¿A qué os suena? Pues sí, lo que pasa es que en esta película, digamos que canibalizamos ese concepto y lo llevamos a ciudades sobre ruedas y luego realmente lo llevamos a la literalidad de absorber la ciudad y crecer en todos los sentidos. En este caso, Londres, pues primero fue una pequeña ciudad, un pequeño asentamiento, London, y luego ya pues se fue extendiendo y ahora mismo, bueno, pues son muchos pueblos dentro de esa Londres que llamamos Londres a lo que es la urbe. También le pasó a Nueva York, también le pasó a Los Ángeles, también le pasó a Tokio, en fin, a todas las grandes ciudades del mundo. Luego otro punto también es el comercio. Se reúnen una serie de ciudades para comerciar. Esto es interesante porque realmente es la analogía de lo que es el comercio entre ciudades o ciudades y estados, o estados con estados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esa pequeña reunión, bueno, pues puede ser algunos foros de debate, pueden ser algunos foros en los que se ponen de acuerdo algunos empresarios, en fin, incluso podría ser una analogía de las reuniones del G20, las reuniones de los políticos, las reuniones de los grandes empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dos curiosidades muy interesantes es, como decía antes, que Windflower aparece en las screens de Se Busca, en los rewarding. Nosotros vamos paseando al principio por Londres y cuando van presentándose todos los personajes dentro de Londres, incluido Esther Shaw, hay pantallas y carteles en los que se puede ver a ciertas personas o a ciertos personajes que se buscan, y en este caso Windflower está ahí. Y otro punto que también en ese recorrido
me gustaría destacar es el metro. Está muy chulo porque realmente Londres tiene como niveles, como si fuera un edificio, y es una noria la que hace de metro, es decir, que una noria va dejando a los pasajeros en los diferentes niveles. Me parece bastante chulo. Esto lo analizaremos más despacio en un vídeo dedicado solo a Londres en diseño de producción. Otro punto interesante es el diseño steampunk. No hay muchas series ni muchas películas que nos, digamos, deleiten con este diseño steampunk, que es la distopía o la ucronía, mejor dicho, derivada de ese movimiento victoriano o de esa época victoriana. En realidad, este toque steampunk, porque no es propiamente dicho steampunk, está muy bien porque está a caballo entre el steampunk y el dieselpunk, que dieselpunk también es una ucronía derivada de si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial, entonces todo el mecanismo hubiera sido movido por diésel, mientras que en la época victoriana todo el mecanismo y toda la tecnología hubiese sido movida por la tecnología de vapor o por la energía de vapor. Entonces esta combinación nos da unos diseños muy interesantes. Por ejemplo, lo que serían los aviones y demás, pues tienen ese diseño más puramente steampunk, mientras que los malos o Londres o esas ciudades sobre ruedas tienen ese punto de dieselpunk. En fin, tienen contrapuntos muy interesantes estos diseños, y este diseño sí que está muy bien cuidado, que obviamente está heredado de lo que sería la saga de libros. Y por último, y para no extenderme demasiado, la situación de la película. Nosotros estamos en el corazón de Europa, de hecho lo dicen, se mueven desde el corazón de Europa, desde lo que serían esas tierras baldías de Europa hacia lo que es el muro, que creo, según su situación o según los mapas que se pueden ver o cómo se puede intuir, que está al inicio de la cordillera del Hindu Kush, está ya, digamos, pues en Asia Central, entrando ya prácticamente lo que podría ser la ruta de la seda aproximadamente o algo así, ¿no? Es muy interesante porque, claro, ese muro se cierne en un valle gigantesco que podría ser perfectamente el inicio del Valle del Indo o el inicio de algún tipo de valle de esos tan grotescos que hay y tan gigante enorme. Y está muy bien pensado porque en unas tierras baldías o en unas tierras de tundra de lo que sería la Europa podríamos pasar perfectamente a lo que serían unas tierras bastante fértiles derivadas de lo que es el Himalaya, derivadas del deshielo tan bestial que supondría lo que es el Himalaya, y regaría perfectamente, bueno, pues es lo que serían esas tierras, y esas tierras pues serían muy fértiles, aparte de que esa parte de lo que sería Oriente no apostó, o se dice, o se deduce, o incluso si leemos el libro, apostó por ciudades de asentamiento tradicional, es decir, asentarse después de ese gran cataclismo en vez de crear ciudades sobre ruedas. A destacar. Y ahora entramos en los clásicos puntos a destacar que hacemos en todos los análisis y distopías. Mundo postapocalíptico. Mortal Engine nos lleva a un mundo postapocalíptico donde las ciudades se mueven sobre ruedas gigantes y se devoran unas a otras para sobrevivir. Este concepto único y visualmente impresionante es uno de los aspectos más destacados de la película. Esta distopía en realidad se sale de otras obras que hemos visto en futuros posapocalípticos o futuros distópicos, por lo que merece la pena mencionar de una forma o de otra. Una curiosa forma de ver este futuro con grandes ciudades sobre ruedas agolpadas en diferentes corrillos y, por supuesto, una mirada clásica a los asentamientos estáticos. Así como una analogía, como hemos venido diciendo durante todo el vídeo, sobre el expansionismo de las ciudades y de los estados. Acción y aventura. Mortal Engines está llena de acción y aventura, desde emocionantes persecuciones en ciudades móviles hasta batallas épicas entre ciudades. En estas escenas, la película mantiene a los espectadores al borde de sus asientos de principio a fin. No podemos olvidar que más allá de un mundo post-apocalíptico tenemos una película de aventura, una chica que quiere y clama venganza, con un ligero, confuso, entre comillas, camino del héroe o elegido, pero no menos impresionante por ello. Vamos pasando de asentamiento en asentamiento haciendo un recorrido por este épico mundo post-apocalíptico. El mundo steampunk. Normalmente no tenemos muchos mundos distópicos y post-apocalípticos derivados del steampunk.
Y en este caso, como hemos dicho, no es del todo así, pero podrían hacerse apreciaciones a los diferentes puntos del imperialismo británico, incluso un futuro distópico derivado del steampunk victoriano. En este caso podemos, más concretamente, encontrar un concepto steampunk mezclado con un concepto de dieselpunk, con todos sus clichés de opresión, imperialismo, motorización, vehículos de tierra, vehículos de aire y una larga lista de detalles. El diseño de producción. Esto nos lleva al último punto, el diseño de producción. ¿Qué creéis? ¿Que no os iba a hablar del diseño de producción? Creo que quizá es lo más potente de la película y lo hemos venido diciendo durante todo el vídeo y por supuesto observándolo en las imágenes. La creación de escenarios sobre ruedas, por supuesto con construcciones y con mucho croma, pero con un punto de vista único. Un punto de vista que se puede asemejar al rompedor concepto de Mad Max Fury Road. Y hasta aquí este paseíto que nos hemos dado por la película de Mortal Engines. Por supuesto, ahora es turno para ti. ¿Qué te parece Mortal Engines? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te gusta más de Mortal Engines? Por supuesto, hay un personaje del que no he hablado en toda la película. ¿Podéis adivinar cuál es? ¿Qué os parece ese personaje? ¿Qué os parecen los malos? ¿Qué os parece la ciudad de Londres? ¿Qué os parece la protagonista y sus contrapuntos? En fin, cualquier cosa, ya sabéis, aquí en la caja de comentarios. Como digo siempre, muchísimas gracias por llegar al final. Recordad, like, que ayuda muchísimo. Suscribiros, si no estáis aún suscritos. Campanita para que os notifique todos los vídeos que subimos. Ya sabéis, el cine tanto delante como detrás de las cámaras, redes sociales. Y nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Chao!